Bueno, con mil disculpas, empezamos a grabar, no estaba grabando y no teníamos evidencia de el tema de hoy. El tema de hoy es asma. Hemos comenzado a definir qué es asma, nada más hemos indicado que es una inflamación de la vía aérea inferior que característicamente tendrá una hiperreactividad bronquial. No todo hiperreactor bronquial es considerado como asma. Más bien, hay que aclarar que la hiperreactividad bronquial es una respuesta exagerada que tiene el paciente frente a estímulos físicos, químicos, infecciosos, inmunológicos o farmacológicos. ¿Y cuáles pueden ser todos estos factores que puedan producir eh, una hiperreactividad bronquial o asma? Tenemos que hablar de la etiología y la etiología es multifactorial. No existe una sola causa. Lo podemos agrupar en dos grandes, los factores dependientes del huésped y aquellos factores que estarían presentes en el medio ambiente. Entonces, de una forma muy didáctica, lo vamos a decir que la etiología está relacionado con el paciente. A ello lo vamos a denominar factores endógenos, muy propios del paciente afectado por la enfermedad del asma. Porque siempre se pregunta, ¿no? ¿Y por qué yo estoy enfermando de asma? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál ha sido el problema, ¿no? que está pasando? Puede ser propio del paciente. Entre estos factores endógenos está el componente genético, ¿ya? La parte genética. Entonces, este componente genético es individual, ¿ya? De cada paciente. Puede Doctor, estar disculpe, relacionado. no logramos oírle. Mm, Ahora sí. Ahora sí. Con bastante eco. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora Sigamos. sí. Entonces, en los factores dependientes del huésped pueden estar relacionados con el componente genético. La parte genética estaría involucrado la atopía, es decir, ese componente alérgico, junto con la hiperreactividad bronquial. Hemos indicado que la hiperreactividad bronquial es una respuesta exagerada que va a tener frente a cualquier estímulo el paciente con esa predisposición. Es una explicación. Entonces, dentro de los antecedentes personales patológicos en una estructuración de la historia clínica, hay que rescatar el componente de las alergias, ¿ya? Si es alérgico a algo. Otro factor endógeno está la obesidad. Acá están implicadas en la obesidad las adiposinas, ¿no? Las adiposinas proinflamatorias. Sobre todo cuando los pacientes tienen un índice de masa corporal más de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie. Entonces, todo paciente más de 30, con un índice de masa corporal más de 30, podría tener, no, no, esto tampoco es una cosa que todos los pacientes con obesidad más de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie tengan asma. Es una condición, es un factor, es una explicación de cursar con asma. Entonces hay un desbalance entre las adiposinas proinflamatorias y las adiposinas antiinflamatorias. Acá predominan las adiposinas proinflamatorias. Y entonces, por lo tanto, condicionarán a mayor liberación de sustancias inflamatorias a partir del mastocito. Y entonces, consecuencia de ello,
producirse la hiperreactividad bronquial, es decir, el broncoespasmo. Es una explicación, ¿no? El otro factor es el factor eh, del género, el sexo. Se ha visto que los niños, ¿no? Los niños tienen mayor prevalencia de presentar asma, de presentarse con patología de asma, sobre todo en los varoncitos, ¿no? Y entonces esto está relacionado con el sexo. En cambio, en la vida adulta, ¿no? La predisposición en cuanto al sexo es más prevalente en las mujeres. Miren cómo esto va, ¿no? Relacionado con una explicación desde el punto de vista del género, ¿no? Los niños varones serían los más afectados en la infancia y en la vida adulta las mujeres. No hay una explicación de por qué, ¿no? De cómo condiciona esta predilección, digamos, para el asma en unos y en otros no. Es un factor para explicar, ¿no? ¿De qué sexo es nuestro paciente afectado por el asma? Por ahí es una mujer adulta, entonces se cumple, ¿no? El criterio de una causa según el sexo. O es un niño varón que está en la vida de la niñez. Entonces, eso hace que se relacione con el factor sexo. Otro factor endógeno propia de los pacientes, los factores prenatales. ¿A qué se refieren los factores prenatales? Es en aquellas madres fumadoras aparentemente hay una predisposición para que el niño o el recién nacido o eh, el futuro ser tenga asma. Y en este caso, una predisposición a desarrollar un asma infantil, solamente porque en su desarrollo, en la vida prenatal, ¿no? La madre consumía cigarrillos, tenía el hábito de fumar. Es una explicación. Otros factores postnatales y nada que ver con los prenatales. Por ejemplo, en los postnatales, la lactancia materna frente a la lactancia artificial. Desarrollan mucho más, tienen mucho más predisposición de desarrollar asma infantil aquellos niños que reciben lactancia artificial que aquellos niños que tienen lactancia eh, materna exclusiva. Entonces, como ven, los factores dependientes del paciente son múltiples. No podemos decir esta es la causa para desarrollar el asma. Y si nos vamos al otro grupo, factores medioambientales, es considerado como factores exógenos, vamos a encontrar también una infinidad de causas. El más importante está el componente alergénico. Siempre este componente alergénico está relacionado con la atopía. Ya hemos definido qué es atopía, además que cuando se encuentran niveles elevados de inmunoglobulina E. Otro factor exógeno, las infecciones. Generalmente las infecciones virales, ¿no? En los niños, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio. En los adultos, el rinovirus, el parainfluenza. Y actualmente podemos decir el virus SARS-CoV-2, ¿no? Que causa la COVID-19. Podría estar relacionado para que se produzca asma, que se desencadene como factor exógeno, como causa, ¿no? Las infecciones por SARS-CoV-2. Sensibilizantes ocupacionales. Hay muchas.
¿no? Más de 300 sustancias identificadas, entre ellas tal vez las más importantes, las que manipulan la pintura, los que preparan la pintura, porque tiene el isocianato. Y este compuesto es un factor sensibilizante. Obviamente no en todos, ¿no? ¿Ah? Es un factor, es una posible causa dentro de muchas que estamos mencionando. La dieta. Está demostrado, ¿no?, que desarrollan asma aquellos niños que reciben lactancia artificial, es decir, la leche de vaca, por ejemplo, o las proteínas de soya. Entonces, la dieta parece ser también un factor para que se desarrolle asma. Y existen así muchos otros componentes relacionados a la alimentación. Y no se sabe por qué reaccionan frente a estos compuestos que se encuentran en los alimentos, el ajo, la cebolla, etcétera, ¿no? Cuando nosotros interrogamos a los pacientes, entonces vamos a ver que existe una infinidad de factores alimenticios. Algunos no tienen tampoco esa, esa causa, ¿no? Si comparamos un asmático con otra persona asmática. Otros tendrán este componente como causa la dieta determinada. El tabaco. El tabaco también es un factor. La exposición, sobre todo en la vida intrauterina. Um, Existe mayor desarrollo de asma. En la contaminación ambiental. O también podemos acá decir la contaminación doméstica, ¿ya? Doméstica, no solamente la contaminación ambiental. Se entiende por contaminación ambiental la polución ambiental, todos estos factores que se inhala condicionaría a desarrollar como causa el asma. En los factores, en los contaminantes domésticos, por ejemplo, la emisión del dióxido de nitrógeno a partir de las cocinas a gas, ¿no? O procedente de eh, este dióxido de nitrógeno de las fábricas. Entonces, predispone a desarrollar asma. Y ni qué decir de los medicamentos. ¿No? Los medicamentos también condicionan una reacción. Y no se sabe por qué, por el componente genético que tiene la persona, porque estaba ya con una predisposición frente a estos factores, ¿no? De prenatales, postnatales, o simplemente tener un determinado sexo que le condicionó a que en determinado momento de la vida del paciente reaccione al medicamento. Entonces no podemos precisar con exactitud cuál es la etiología del asma, pero sí nos vamos a quedar con el concepto de que la causa es variada, son muchos. No vamos a indicar que esta es la causa. Por esto se produjo la enfermedad del asma. No, existen muchos factores que lo podemos resumir como factores dependientes propios del paciente o de los factores medioambientales. Mauricio, ¿conforme con la etiología o hay alguna consulta? No, doctor. Claro, doctor. Atento está Mauricio, muy bien. Pasamos entonces a la patogenia, el mecanismo por el que se produce el asma. ¿Cuál será el mecanismo patogénico? Y ahí lo tienen resumido. Existe por activación del sistema nervioso autónomo.
por activación de las células inflamatorias y por liberación de mediadores inflamatorios. Como ven, la patogenia tampoco se queda con un solo mecanismo patogénico para producir asma, sino que participan muchos factores. Por eso se lo dicen multifactorial, multicausal. Y acá vamos a decir que existen varios mecanismos, por lo menos tres resumidos. Dentro de- del mecanismo patogénico de activación del sistema nervioso autónomo, existen dos situaciones que pueden ocurrir en el paciente con asma. ¿Se activa bien el sistema colinérgico o el sistema adrenérgico? O ambos, o ninguno. No vamos a poder precisar cuál está produciendo el asma, cuál mecanismo del sistema nervioso autónomo, pero tenemos que conocerlo. Cuando se activa el sistema colinérgico, sabemos que existe una inervación, ¿no? Por el nervio vago. Entonces vamos a decir una activación del sistema parasimpático, ¿verdad? No es exclusivamente autonómico como el sistema adrenérgico. Entonces acá participa el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso parasimpático. Muy bien, entonces ya sabemos cuál sistema nervioso. El sistema colinérgico no depende del nervio vago, sobre todo de su vía eferente, es decir, la que inerva eh, sus terminaciones al músculo lisobronquial. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, cuando se estimula el sistema colinérgico a través de la acetilcolina, a través de la acetilcolina, que se va a unir a un receptor muscarínico que se encuentra en el músculo lisobronquial, nos producirá pues broncoconstricción. Esa es la explicación de cómo se va a producir el mecanismo patogénico por activación del sistema colinérgico. Entonces, ¿cuántos receptores colinérgicos o muscarínicos existen? Tres. Muscarínico 1, muscarínico 2 y muscarínico 3. Y entonces se produce broncoconstricción. Disminución de la luz bronquial. Por lo tanto, como consecuencia, disminución del flujo del aire. Disnea. No solamente el sistema colinérgico produce la liberación de la acetilcolina y unión a nivel de los receptores muscarínicos, sino también va a producirse un edema de la mucosa bronquial. Al producirse el edema de la mucosa bronquial, se va a producir más disminución de la luz bronquial. Por lo tanto, mayor obstrucción, sumado a la broncoconstricción. No solamente produce edema de la mucosa, broncoconstricción, el sistema colinérgico, sino también vasodilatación y hipersecreción de moco. Por lo tanto, también se estimulan las células caliciformes. Todo este conjunto de mecanismos patogénicos hace que sea muy propia, ¿no?, de la patogenia del asma con la activación del sistema colinérgico. Para no complicarnos, lo vamos a dejar ahí. Quiero que se entienda que al activarse el sistema colinérgico produce broncoconstricción por la unión de la acetilcolina con los receptores muscarínicos. Y además, edema de la mucosa, vasodilatación e hipersecreción de moco. Vamos con el sistema adrenérgico.
Es parte del sistema nervioso autónomo, evidentemente. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué se produciría la patogenia de la broncoconstricción? Por medio de las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas más importantes? La adrenalina y la noradrenalina. Estos van a actuar sobre un receptor que se denominan receptores adrenérgicos. Existen receptores adrenérgicos beta 2 y alfa 2, que está en el músculo liso bronquial. Y entonces, como consecuencia, broncoconstricción. ¿Listo? Está sencillo entender la patogenia del mecanismo de activación del sistema adrenérgico. Además, ¿no? El sistema adrenérgico regula al mastocito, regula también al sistema colinérgico. ¿Qué quiere decir esto? Frente a un estado emocional, sea un estrés o un estímulo eh, que condicione la liberación de adrenalina, se va a producir liberación de mediadores inflamatorios por parte del mastocito. Y por lo tanto, hiperreactividad bronquial. Espero que esté comprendido esta parte, ¿no? Del sistema nervioso autónomo y parasimpático en la patogenia del asma. Gianmarco, ¿de acuerdo? ¿Ya se fue a descansar Gianmarco? Sí, creo. No, que estoy acá. Ahí Estaba está, tomando apuntes. ahí está Gianmarco. Está, entonces puedo pasar a la parte de otro mecanismo patogénico. Sí, doctor, le entendí. Muy bien. Otro mecanismo es la activación de las células inflamatorias. Aquí existen muchas, como pueden ver ustedes, muchas células, desde los linfocitos T hasta los miofibroblastos o los fibroblastos. Vayamos a ver a dar la importancia de los linfocitos T o CD4. Evidentemente estos se van a activar mediante la presentación del antígeno, ¿no? Previamente, ¿no? Esto lo vamos a explicar en la parte fisiopatológica, pero queremos entender por qué es una célula inflamatoria el linfocito T. El linfocito T se va a diferenciar, ¿no? En CD4, linfocito T, CD4 o simplemente T helper tipo 2. Este linfocito T helper 2 es la que va a estar involucrado en la patogenia del asma. ¿Ya? O CD4, ¿no? Se conoce también como CD4. Ahí está el CD4. Bueno, entonces, tiene un rol en la patogenia, pero el linfocito T necesita, porque reconocer al antígeno, ¿no? Porque va a ser parte de la inmunidad celular, ¿ya? Parte de la inmunidad celular, pero participa este linfocito T helper 2. Otro, el mastocito. El mastocito por sí mismo tiene gránulos, ¿no? Intracitoplasmáticos. Y también el mastocito, ¿no? Al degranularse por ese estímulo alergénico, va a liberar estos mediadores inflamatorios. Ejemplo, la histamina, ¿no? Que es parte de los mediadores inflamatorios, pero participa la célula, como una verdadera célula inflamatoria.
y estaría relacionado, indica los mastocitos, con la hiperreactividad bronquial. Entonces, todo paciente diagnosticado de asma y que sea un hiperreactor bronquial participa activamente el mastocito. Muy bien. Los eosinófilos tienen también proteínas, como ser la proteína básica mayor. La proteína básica mayor. En sí, pero las células como célula inflamatoria es el eosinófilo. Y al liberar la proteína básica mayor, van a formar eh, precipitaciones de, de las secreciones bronquiales que son espesas y se pueden evidenciar esto muy fácilmente, lo que se conoce como los cristales de Charcot-Leyden. Los cristales del Charcot-Leyden nada más son precipitaciones de la proteína básica mayor que tiene el eosinófilo. Mire cómo el eosinófilo es una célula inflamatoria, ¿no? Este eosinófilo en las reacciones de atopía, en las enfermedades atópicas, es decir, alérgicas, van a estar elevados. Y al estar elevados, tienen mayor cantidad de proteína básica mayor. Ese es el más importante, ¿no? Sin descuidar a otras proteínas citotóxicas, ¿no? Proteínas catiónicas, etcétera. Es una célula inflamatoria. Otro, los neutrófilos. Sobre todo los neutrófilos aparecen en el asma, en las crisis asmáticas, ¿no? Fundamentalmente en las crisis asmáticas, también en el asma grave, y en algunos casos se indica del asma ocupacional. Otra célula inflamatoria, las células dendríticas o células presentadoras de antígeno. Estas células dendríticas presentan el antígeno a los linfocitos. Y entonces, a partir de la presentación del antígeno, que lo detecta la célula dendrítica que está en el epitelio respiratorio, entonces presenta el antígeno para que se produzca una memoria, un recuerdo. Y esto lo va a ser efectiva la célula dendrítica. Por eso se denomina también presentadora de antígeno. Y está encargada de la parte de la maduración del sistema inmunitario que va a llevar hacia la maduración de las células de los linfocitos T helper, ¿no? El componente alérgico. Macrófagos. También los macrófagos son células inflamatorias que van a amplificar la respuesta inflamatoria. Son amplificadores. Y finalmente tenemos a los fibroblastos y a los miofibroblastos. Cuando la inflamación es muy constante, ¿no? Se vuelve asma crónico y al menos no existe un control de dicho asma, es decir, no existe un tratamiento, comienzan a proliferar fibroblastos y miofibroblastos, formando ya parte del tejido fibroso. Estos fibroblastos y miofibroblastos son los encargados de producir la famosa remodelación bronquial, el remodelado bronquial, es decir, las estructuras del, de las, del, por ejemplo, del epitelio bronquial,
del músculo liso bronquial se van a sustituir por tejido fibroso. Y el remodelado bronquial no es nada más que esa alteración del epitelio bronquial, esa hipertrofia que sufre el músculo liso bronquial y la activación de otras células, ¿no? ¿No? Que van a producir, que van a llevar al remodelado bronquial o al remodelado de la vía aérea, es decir, al endurecimiento de la vía aérea inferior. Y esta parte del asma crónico se constituye la irreversibilidad. Es por eso que a todo paciente asmático se le debe diagnosticar el asma mismo, como lo vamos a ver en la parte de diagnóstico, y realizar el tratamiento, el control. Mediadores inflamatorios. Tenemos las quimiosinas liberadas por las células epiteliales, la cisteínil-leucotrieno liberados por los mastocitos, también los eosinófilos, las citocinas producidas por los linfocitos y los macrófagos. Por eso los macrófagos son amplificadores de la inflamación, porque liberan citocinas. También tenemos a la inmunoglobulina E. ¿Ya? La inmunoglobulina E es necesaria para que se una, ¿no? Esta IgE producida se una al mastocito o al eosinófilo por medio de sus receptores de alta afinidad. Entonces, la IgE es una inmunoglobulina que va a estar en parte adherida a los mastocitos y a los eosinófilos. El óxido nítrico es útil, este óxido nítrico, para el diagnóstico de la inflamación de la vía aérea inferior. Al cuantificarlo, al medirlo, se denomina fracción expirada del óxido nítrico. Y entonces, al hacer exhalar al paciente, podemos medir el óxido nítrico y nos indica sus cantidades elevadas, inflamación. En resumen, el componente nervioso, parasimpático y autónomo produce broncoconstricción. Y las células inflamatorias, con sus mediadores inflamatorios, inflamación de la vía aérea. Entonces, la definición de inflamación está dada por células inflamatorias, no solamente una, sino varias, y varios mediadores inflamatorios de la vía aérea inferior. Por lo tanto, ¿por qué se va a producir esta activación de las células inflamatorias o estos mediadores? Por muchos factores, ya que ya lo hemos mencionado como causas. Vamos a la fisiopatología del asma. Fundamentalmente, desde el punto de vista fisiopatológico, se producirá una alteración en la relación ventilación-perfusión. Ya sabemos qué es la alteración de la relación ventilación. Existirá una mala ventilación, pero buena perfusión. Y esto puede llevar a la hipoxemia. ¿Y qué es la hipoxemia? Nada más que la disminución de la presión arterial de oxígeno en sangre arterial. Existen mecanismos fisiopatológicos ya muy detallados, muy explicados sobre este asunto. Y la parte más importante es del asma atópico o el asma alérgico, donde se reconocen una fase de sensibilización y una fase clínica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el alergeno es inhalado, este alergeno tiene que ser captado por la célula dendrítica, es decir, la célula presentadora de antígeno, que se va a adherir, ¿no?, a
una de sus prolongaciones axónicas de la célula dendrítica y los va a presentar ¿a quién? A la célula, a los linfocitos T, para que se diferencien en linfocitos T helper 2 o linfocitos CD4. ¿Sí? Entonces, se activa el linfocito T helper 2 mediante un alergeno. Este va a producir, ¿no? El linfocito T helper 2, activación de los eosinófilos, ¿no? Y producción de inmunoglobulina E. Por lo tanto, una vez, esto se denomina la fase de sensibilización. Todo lo que hemos detallado es la fase de sensibilización o simplemente conocida como periodo asintomático porque no existe ninguna manifestación clínica, nada más que se produjo una sensibilización. A partir ya de la concluida la fase de sensibilización, se produce la fase alérgica o la fase clínica o conocida también como la parte sintomática ya de la alergia. El alérgeno que es ya reconocido y ya presentado a la parte celular, entonces en una segunda oportunidad va a ser fácilmente reconocida ya por la IgE, que se encuentra adherido en la membrana de los mastocitos. ¿Y por quién fue liberado o producido la IgE? Por los eosinófilos. ¿Ya? A partir de la maduración, evidentemente, de los linfocitos B, ojo, ¿no? De los linfocitos B. Entonces, este eosinófilo, ¿no? O esta inmunoglobulina E ya está adherida en los mastocitos y cuando se produce la inhalación del mismo alérgeno, fácilmente se adhiere y es reconocido. Por eso es la fase alérgica o sintomática y se produce la reacción misma. Entonces es reconocido rápidamente, produciéndose la liberación de los mediadores inflamatorios de los mastocitos. ¿Y cuáles son esos mediadores inflamatorios? La histamina, la cisteínil-leucotrieno que acabamos de mencionar. Y por lo tanto, inflamación. Y además se van a activar los eosinófilos, los neutrófilos, los macrófagos que amplifican la reacción inflamatoria. Este hecho inmunológico así explicado, ¿no? Que ocurre en la vía aérea, no solamente se produce de esta sola, sino también se produce edema bronquial, mayor hipersecreción de moco por hiperplasia de las células caliciformes, por lo tanto, un moco espeso. También se va a producir vasodilatación por los mediadores inflamatorios liberados. Broncoconstricción por la activación del sistema colinérgico. Mire, todo este conjunto de eventos que se producen, bueno, conducen no solamente la parte inmunológica, sino otras estructuras que se ven afectadas, ¿no? Hasta la activación de los miofibroblastos. Hemos indicado que se va a producir un tejido fibroso y si no se controla, si no se trata el proceso inflamatorio, va a la remodelación bronquial. Por lo tanto, es tan complejo la parte fisiopatológica y no nos compliquemos mucho de esta parte. Vamos a ser muy prácticos
y sencillos, ¿no? En decir, que existe una fase de sensibilización, la activación celular, evidentemente acá participa la parte celular, de la inmunidad celular, y en la fase alérgica donde ya existe el desencadenamiento a partir de que ya se activa el sistema celular y por lo tanto ya existe la verdadera manifestación clínica, ¿no? Por eso se llama manifestación clínica con todo lo que nosotros vamos a conocer en el asma, ¿no? La dificultad respiratoria, la disnea, la tos, la opresión torácica, etcétera. Bien, entonces la parte fisiopatológica del asma eh, lo dividimos en dos para que se entienda, ¿no? Una fase de sensibilización y una fase clínica. En la fase clínica ya existen todos los mecanismos que hemos indicado, producción de moco, broncoconstricción, ¿no? Vasodilatación, puede existir, ¿no? La activación de los fibroblastos para formar tejido fibroso, sustituir a la pared bronquial y por lo tanto ser llegar a la irreversibilidad, etcétera. Vamos a la clasificación. Existe un asma, la clasificación clásica, un asma extrínseco y un asma intrínseco. El asma extrínseco afecta a los niños. Pero hemos dicho que de acuerdo a la etiología, la causa, podría ser los niños varones, ¿no? Y a los jóvenes, en general niños y jóvenes. En cambio, en el asma intrínseco afecta a los adultos. Otra característica del asma extrínseco, existe antecedente de alergia, de atopía, antecedentes familiares. Y en cambio, en el asma intrínseco no existe antecedente de alergias. En el asma extrínseco existe inmunoglobulina E elevada, tanto la total como la libre. En cambio, en el asma intrínseco normal, las IgE se encuentra normal. Y finalmente, existe una hipersensibilidad tipo 1 y no existe hipersensibilidad en el asma intrínseco. También existe una clasificación según la gravedad. Esto es muy importante para tomar conducta terapéutica, ¿no? Y cuando ya está diagnosticado qué tipo de asma es, tenemos la clasificación GINA, ya con tratamiento. El paciente tiene que ingresar a un tratamiento en base a broncodilatadores y antiinflamatorios, pero primero debemos de clasificar adecuadamente al asma según la gravedad. ¿Cuáles son esos parámetros que hay que tomar en cuenta según la gravedad? ¿Cómo son los síntomas del paciente durante el día? ¿Existe tos, disnea, dolor torácico? ¿Cuáles son? ¿Se presentan en el día? ¿O estos síntomas se presentan en la noche? Entonces, síntomas diarios, síntomas nocturnos. Y agregamos con este parámetro que es el flujo expiratorio pico, que se lo mide a través del Peak Flow, que es un aparatito portátil que el paciente se lo puede comprar y puede soplar. Y entonces vamos a ver que este Peak Flow tiene que marcar, ¿no? Un determinada cantidad en litros por minuto, ¿no? Lo normal, ¿no? En la altura es que sea mayor a 500 y por lo tanto esto nos va a dar una expiración al flujo más del 80%. Tiene que ser mayor al 80%. Pero vayamos, ¿no? La clasificación según la gravedad, tomando en cuenta estos parámetros, se clasifica en asma intermitente, en asma persistente. El asma persistente en leve, moderado y grave o severo. Decimos asma intermitente cuando los síntomas diarios son menos de 2 por semana. Y los síntomas diarios
menos de 2 por mes. Entonces, ¿qué dirá el paciente con asma intermitente cuando le realicemos la anamnesis? ¿Cómo se encuentra en el día? ¿Cuántos episodios de síntomas diarios de síntomas tuvo en el día? Entonces dirá una durante toda la semana. Es un asma intermitente. Si preguntamos los síntomas nocturnos, ¿se levantó en la noche? No, muy raro, una sola vez. ¿Durante qué tiempo? En un mes será un asma intermitente. Por lo tanto, máximo tiene que tener los síntomas diarios, 2. Máximo los síntomas nocturnos, 2 episodios al mes. Y el PEF tiene que ser mayor al 80%. En los síntomas en el asma persistente leve, los síntomas diurnos son más de 2 por semana. Los síntomas nocturnos más de 2 por mes. Y el PEF en el leve, persistente leve, es menor a 80. Moderado, los síntomas son diarios, los síntomas diurnos son diarios. Y los síntomas nocturnos menos de una por semana, por lo menos una o ninguna en la semana, pero máximo una en la noche, y el PEF entre 60 y 80. Y en el persistente grave, los síntomas diurnos son continuos, al igual que los síntomas nocturnos, y el PEF es menor a 60. Generalmente el moderado y el grave a veces requieren ya internación, hospitalización para su control con los medicamentos. Esta clasificación es útil para los pacientes que no han sido controlados adecuadamente con los broncodilatadores o aquel paciente que es catalogado como un paciente nuevo, ¿ya? O aquel paciente que ya tiene el diagnóstico y no se controló sus broncoespasmos, sus síntomas diarios, sus síntomas nocturnos. Y tenemos que clasificarlo. ¿Cuál es la que le corresponde al paciente? Y bien, la clasificación Gina 2019 agrega a los 3 parámetros mencionados a el uso de agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, conocidas como SABA. Ejemplo, el salbutamol es un SABA, es un agonista beta-2 adrenérgico de acción corta. ¿Cuántas veces lo usa? Limitación de la actividad física, es decir, su actividad diaria tiene alguna limitación, y finalmente si presentan exacerbaciones. Esto es muy importante, conocer esta clasificación ya cuando el paciente se encuentra en tratamiento, porque a partir de esta clasificación persistente leve, nosotros tenemos que darle un tratamiento. ¿Y cuál va a ser ese tratamiento? A ver, poquito me voy a saltar. Este tratamiento escalonado del asma. Si es un asma intermitente, entonces voy a utilizar el escalón 1. Si es un asma persistente, leve, voy a utilizar el escalón 2. En el moderado, el 3 y el 4. Y en el grave, el 5 y el 6. ¿Qué implican estos escalones? Que puedo pasar del asma intermitente, una vez clasificado según su gravedad, directamente tal vez al asma grave. Y entonces voy a tomar la conducta terapéutica del escalón 6.
Entonces, como ya sé la clasificación según la gravedad del asma en asma intermitente, persistente, leve, moderado, los medicamentos que se van a utilizar, el corazón de todo este tratamiento, no solo son los broncodilatadores, sino los antiinflamatorios como los glucocorticosteroides inhalados. Glucocorticoides inhalados. ¿Por qué voy a utilizar glucocorticoides inhalados? Por la explicación fisiopatológica. ¿Qué participan? Células inflamatorias. ¿Qué más? Mediadores inflamatorios. Correcto, entonces vamos a utilizar corticoides, glucocorticoides inhalados. Ejemplo, en el asma intermitente, lo recomendable es utilizar un agonista beta 2 adrenérgico de acción larga. Sí puedo utilizar un agonista de acción corta, como el salbutamol. Claro, porque el efecto va a ser rápido, inmediato. La desventaja es que tiene un periodo de acción mucho más corta, ¿no? Máximo de 6 horas, 4 horas del salbutamol. En cambio, un agonista beta 2 adrenérgico de acción larga, como el salmeterol y el formoterol, actúa 12 horas. ¿Y cuál de ellos es el mejor? El formoterol. ¿Por qué es el formoterol mejor? Porque tiene relativamente una rápida acción, entre 1 a 3 minutos. Pero le gana el salbutamol, que tiene su acción en 40 segundos. Actúa rápidamente, es un buen medicamento de rescate el salbutamol. No hay que, no hay que descartarlo, ¿no? En los pacientes adecuadamente controlados, el salbutamol se vuelve es un broncodilatador de elección. En cambio, en los pacientes en las que ya se conoce, ¿no? Ya conoce el manejo del paciente y se exacerba, puede recurrir al salbutamol, ¿no? Al salbutamol, pero se recomienda que siempre se asocien con glucocorticoides inhalados. Siempre. A esto se denomina terapia SMART. Inicialmente con dosis bajas de corticoides inhalados, ¿no? Dosis bajas. ¿Qué significa dosis bajas? Entre 150 a 250, ¿no? Entre 100 a 250, dosis bajas. Y a requerimiento necesario. Pero en el leve, en el moderado y en el grave, eso va a depender sobre todo de esta asociación de agonistas beta 2 adrenérgicos de acción larga, pero con dosis, podemos en los leves intentar con dosis bajas, siempre se parte así. En el moderado, dosis bajas o dosis medias. Si no funciona dosis bajas, dosis medias. En el grave, si ya necesitamos dosis altas de corticoides inhalados y otras opciones en el grave. Es opcional utilizar los antagonistas de los leucotrienos o los antagonistas de los receptores de los leucotrienos. En los leves, moderados. Y en el grave, los antagonistas de los receptores de los leucotrienos es opcional, pero ya utilizamos otros como los inmunomoduladores, el omalizumab, o podemos recurrir a antimuscarínicos como el tiotropio. Es discutido el uso de las teofilinas sobre, ya no se utiliza las teofilinas de acción rápida como la aminofilina, sino la teofilinas de acción sostenida, ¿ya? O prolongada. Y podemos incluso ya combinar con inhaladores
antimuscarínicos y opcionalmente en la grave corticoides por vía oral. Prednisona. Entonces, para ello es importante conocer la clasificación según la gravedad. Una vez conocida y instaurada el tratamiento, amerita el seguimiento, el control con dichos con los broncodilatadores mencionados. Y vamos a decir asma controlado cuando los síntomas diarios no existen o son menos de 2 por semana, síntomas nocturnos no hay, el PEF es mayor a 80, no hay uso de salbutamol o menos de 2 por semana, la limitación de la actividad física no existe ni existe exacerbación. En cambio, el asma parcialmente controlado, síntomas diarios 2, ¿no? Hasta 5 por semana. A veces, los síntomas nocturnos, el PEF menor a 80, el uso del salbutamol más de 2 veces por semana o hasta 5 veces por semana, parcialmente controlado, la limitación de la actividad física a veces puede realizar su actividad y la exacerbación una vez por año, ¿no? Mínimamente o más. Es parcialmente controlado. Y mal controlado cuando tiene más de 3 del parcialmente controlado. Cualquiera de estas. Y en la última, en la exacerbación, en la última semana. Entonces, tenemos que recurrir nuevamente a esta clasificación según la gravedad del asma y reclasificarlo al paciente. Y una vez reclasificado, darle la terapia broncodilatadora y antiinflamatoria. Y nuevamente, dentro de unas 4 semanas aproximadamente, realizar el control. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿Controlado? ¿Parcialmente controlado? ¿O mal controlado? ¿No? Tiene que estar por lo menos parcialmente controlado. Entonces es la clasificación y los medicamentos que se utilizan. ¿Ya? El cuadro clínico lo vamos a resumir rápidamente en una tríada clínica. Tos, generalmente es irritativa, disnea y sibilancias. Algunos lo agregan como una cuarta, con cuarto síntoma que es la opresión torácica. Bueno, no hay problema. Pero paciente que tenga tos, que esté disneico y que esté con sibilancias expiratorias, clínicamente es asma hasta que se lo descarte con los exámenes complementarios. A veces se presenta la tríada de Widal o la tríada ASA. Asma, poliposis nasal e intolerancia a la aspirina. Entonces, si tiene intolerancia a los AINES antiinflamatorios no esteroideos y que esté con una obstrucción nasal, hay que pensar en una poliposis nasal. Y asma, tríada de Widal. Diagnósticos diferenciales. Hemos dicho que el asma es clínicamente la que podemos diagnosticar, sino también se comportan en otras tos crónicas como el goteo postnasal o en la enfermedad por reflujo gastroesofágico o uso de fármacos, ¿no? Como los beta 2, ¿no? Fármacos. Diagnóstico. ¿Cómo llego al diagnóstico del asma? Criterio epidemiológico. Antecedentes familiares. Sexo. Edad. Etcétera. Criterio
criterio epidemiológico. Clínico, tos, disnea, sibilancias. Exámenes complementarios que me va a llevar al diagnóstico, prueba de función pulmonar. A través de la curva, ¿no? Que fisiológicamente se puede determinar mediante la inspiración profunda y la expiración máxima forzada. Esto se denomina capacidad vital forzada y me mide la espirometría. ¿Qué más me mide la espirometría? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo a partir de la inspiración máxima. Al primer segundo, ¿cuánto se elimina en el primer segundo? Por lo tanto, parámetros muy importantes, ¿no? En la espirometría. Y complementamos con el índice de permeabilidad bronquial, el BEF1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, dividido por la capacidad vital forzada. Esto tiene que ser mayor a 70%. El BEF normalmente tiene que ser mayor al 80%. Y la capacidad vital forzada mayor al 80%. Entonces, el BEF disminuido, obstrucción bronquial. El índice de permeabilidad bronquial disminuido, obstrucción bronquial. Por lo tanto, hasta que se demuestre, será catalogado como asma. ¿Y cómo vamos a demostrar que es asma? Que tiene que ver reversibilidad. Reversibilidad del BEF1 más del 12%. Si estaba obstruido, tiene que revertirse con el uso del salbutamol más del 12% o más de 200 ml en volumen. El BEF1. ¿Ya? Y si existe reversibilidad, es asma. Y si no existe reversibilidad, es otra enfermedad de la vía aérea. Otros exámenes, prueba de provocación bronquial. Es muy inespecífico, ¿no? Se puede provocar el broncoespasmo en condiciones controladas con metacolina, histamina, con manitol, adenosina, con alergenos, o realizar la provocación bronquial mediante un ejercicio físico. Y si se produce espasmo, asma. Y finalmente la prueba de inflamación bronquial, que lo hemos mencionado creo en la parte de la etiología, la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico. También podemos realizar la prueba de la inflamación bronquial mediante el recuento de eosinófilos. Recuento de eosinófilos. ¿Ya? En moco-nasal y en expectoración. En moco-nasal más de 2% alérgico. En expectoración más de 10 alérgico. Por lo tanto, nos puede dar una orientación. El tratamiento lo vamos a realizar mediante el rescate o de alivio y el tratamiento de control. ¿Cómo lo voy a realizar el tratamiento de rescate? El ideal es el salbutamol. ¿Ya? Ideal es salbutamol. ¿Puedo utilizar otros? Sí, como los glucocorticoides sistémicos, los anticolinérgicos de acción corta y larga,
o las teofilinas de acción corta como la aminofilina. Esto casi ya no se utiliza por sus efectos adversos. Y el tratamiento de control con los SABAs, o ya la tendencia es utilización de las lavas, ya no en el tratamiento de control. Para rescate está bien el salbutamol, pero para el control o prevención, el LAVA, y siempre asociado a un corticoide. Utilizando la escala que nosotros hemos mencionado previamente, ¿no? Escalones, ¿no? Del 1. Podemos estar en el escalón 5 y tratar de bajar al 4, al 3, al 2, al 1. O si está en el escalón 2 y no resuelve, se sube al escalón 3, ¿no? Y así, ¿no? Se van ajustando, ¿no? ¿Qué medicamento, cómo se puede controlar el caso del broncoespasmo del paciente o de la paciente? Bueno, para no dilatar más, hemos concluido hasta acá el tema del asma bronquial. Y se despide, si no hay consulta, a ver, ¿quién no participó? Paulina, ¿está presente Paulina? Sí, doctor. Paulina, tu despedida. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta otra oportunidad. ¿Quién más no participó? No le he escuchado. Álvaro. Buenas, doctor. Nos vemos en la próxima sesión. ¿Alguien más? A ver, por acá. Leonardo. Hasta la próxima, Leonardo. Ya se fue Leonardo mucho más antes que nosotros.